Hay algo en ti que siempre ha sido diferente. Lo has sentido desde que eras niño, cuando los demás corrían a formar grupos y tú preferías observar desde la distancia. Lo notaste cuando todos buscaban desesperadamente encajar y tú simplemente no entendías por qué debías cambiar quién eras para agradar a personas que ni siquiera respetabas. Y lo sigues sintiendo ahora, cada vez que te miran con confusión porque no sigues las reglas no escritas que la sociedad ha impuesto sobre cómo debe comportarse un hombre. Bienvenido a Círculo Mental. Si estás aquí, probablemente ya sabes que no eres como los demás. No eres el alfa que busca dominar cada habitación, ni el beta que sigue órdenes sin cuestionar. Eres algo completamente diferente. Un lobo solitario que ha encontrado poder en su propia independencia. Un hombre que ha descubierto que el verdadero control no viene de liderar manadas, sino de no necesitar una en absoluto. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Ser un hombre Sigma viene con ciertos rasgos que el mundo no entiende. Características que la sociedad considera oscuras, extrañas, incluso perturbadoras. Comportamientos que hacen que la gente se sienta incómoda. No porque sean malos, sino porque desafían todo lo que les han enseñado sobre cómo funciona la jerarquía social. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la psicología Sigma. Vamos a explorar esos 6 rasgos oscuros y extraños que te hacen único. Esas características que has intentado ocultar o que te han hecho sentir como un extraño en tu propio mundo. Pero más importante aún, vamos a descubrir por qué estos rasgos no son defectos que debas corregir, sino superpoderes que debes aprender a dominar. Este no es un video motivacional vacío. No vamos a darte frases bonitas para que te sientas bien durante 5 minutos. Lo que vas a encontrar aquí es un análisis profundo, basado en años de estudio sobre la mentalidad Sigma, con ejemplos prácticos que puedes aplicar desde hoy mismo. Porque en Círculo Mental no creemos en el contenido superficial, creemos en transformaciones reales. Antes de comenzar, te pido algo importante. Si este contenido resuena contigo, si sientes que finalmente alguien entiende cómo funciona tu mente, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No lo hagas por nosotros, hazlo por ti. Porque cada semana publicamos contenido diseñado específicamente para hombres como tú, hombres que han elegido un camino diferente y que necesitan herramientas reales para navegarlo con éxito. Este canal es tu tribu, aunque los Sigma no necesitemos una. Ahora prepárate. Lo que viene a continuación podría cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. 1. La soledad estratégica. El primer rasgo oscuro que define al hombre Sigma es quizás el más incomprendido de todos, la soledad estratégica. Y digo incomprendido porque la sociedad moderna ha creado una narrativa completamente falsa sobre lo que significa estar solo. Nos han dicho que la soledad es un castigo, que es el resultado del fracaso social, que si estás solo es porque nadie te quiere cerca. Nos han bombardeado con imágenes de personas rodeadas de amigos, celebrando en grupos enormes, como si la cantidad de personas a tu alrededor fuera directamente proporcional a tu valor como ser humano. Pero tú sabes que eso es una mentira, y no solo lo sabes, lo has vivido. El hombre Sigma no está solo porque no pueda conseguir compañía, está solo porque ha elegido estarlo. Y esa diferencia es absolutamente fundamental para entender este rasgo. Mientras el resto del mundo corre desesperadamente buscando llenar cada segundo de silencio con conversaciones vacías, el Sigma ha descubierto algo que la mayoría nunca entenderá. La soledad no es un vacío que debe llenarse. Es un espacio sagrado donde ocurre la verdadera construcción del ser. Piensa en esto por un momento. Cada gran pensador, cada visionario, cada hombre que ha dejado una marca permanente en la historia, ha pasado periodos significativos en soledad. No por accidente, sino por diseño. Isaac Newton desarrolló sus teorías más revolucionarias durante el aislamiento de la peste. Nikola Tesla pasaba días enteros solo visualizando sus inventos antes de construirlos. Marcus Aurelius, el emperador filósofo, escribía sus meditaciones en la soledad de su tienda de campaña,
lejos del ruido del imperio que gobernaba. Estos hombres no estaban huyendo del mundo, estaban construyendo la versión más poderosa de sí mismos en el único lugar donde eso es posible, lejos de la influencia contaminante de las masas. El hombre Sigma moderno entiende esto intuitivamente. Sabe que cada vez que está rodeado de personas, una parte de su energía se destina a gestionar las dinámicas sociales, a decodificar señales no verbales, a mantener máscaras que la sociedad requiere, y aunque puede hacer todo esto con maestría cuando es necesario, reconoce el costo energético que conlleva. Por eso la soledad no es un escape para él, es una inversión estratégica. Cuando el Sigma se retira a su soledad, algo extraordinario sucede. Su mente, liberada de las distracciones sociales, comienza a operar en un nivel completamente diferente. Las ideas fluyen sin interrupción. Los problemas que parecían imposibles de resolver se desenredan con claridad sorprendente. Las decisiones, que en el ruido social parecían confusas, se vuelven obvias. Es como si la soledad activara un modo de procesamiento superior que simplemente no está disponible cuando estamos constantemente bombardeados por estímulos externos. Pero aquí está el aspecto que hace que este rasgo sea considerado oscuro. La sociedad no puede controlar a alguien que no necesita su validación social. Y esto aterroriza al sistema. Piénsalo bien. Todo el constructo social moderno está diseñado para mantenerte dependiente de la aprobación de otros. Las redes sociales monetizan tu necesidad de likes. Las corporaciones explotan tu miedo al ostracismo para venderte productos que supuestamente te harán más aceptable. Los gobiernos utilizan la presión social como herramienta de control, y de repente aparece el hombre Sigma, completamente inmune a estas tácticas, feliz en su soledad, construyendo su propio imperio sin pedir permiso a nadie. Esto explica por qué la gente reacciona de forma tan extraña cuando un Sigma rechaza invitaciones sociales sin dar explicaciones elaboradas. Explica por qué les incomoda ver a alguien comer solo en un restaurante sin mostrar signos de incomodidad. Explica por qué intentan constantemente arrastrar al Sigma de vuelta al rebaño, con frases como «estás muy aislado últimamente» o «no es sano estar tanto tiempo solo». Lo que realmente están diciendo es «tu independencia me hace cuestionar mi propia dependencia, y eso me incomoda». El hombre Sigma ha aprendido a reconocer estos intentos de manipulación por lo que son, y ha desarrollado la fortaleza mental para rechazarlos sin culpa. Porque aquí está la verdad que la sociedad no quiere que descubras. La culpa que sientes cuando eliges la soledad sobre la socialización vacía no es natural. Es programada. Es un mecanismo de control que te instalaron desde la infancia para mantenerte dentro del sistema. Y el primer paso para liberarte es reconocer que esa culpa no te pertenece. Ahora, es importante hacer una distinción crítica. La soledad estratégica del Sigma no es lo mismo que el aislamiento destructivo. No estamos hablando de encerrarte en tu habitación evitando todo contacto humano por miedo o depresión. Estamos hablando de una elección consciente y calculada sobre cuándo, cómo y con quién invertir tu limitada energía social. El Sigma puede ser extraordinariamente carismático y efectivo en situaciones sociales cuando lo considera necesario. Simplemente ha aprendido que estas situaciones deben ser selectivas, no constantes. Un ejemplo práctico. Imagina que tienes un proyecto importante que requiere concentración profunda. La persona promedio intentará trabajar en él mientras mantiene conversaciones de WhatsApp, revisa redes sociales cada 5 minutos y planifica salidas del fin de semana. El Sigma, en cambio, entrará en modo soledad estratégica. Silenciará su teléfono, cancelará compromisos sociales sin remordimiento y se sumergirá completamente en su trabajo. No porque odie a sus amigos o familia, sino porque entiende que la excelencia requiere sacrificio temporal y que las relaciones verdaderas sobrevivirán unos días de silencio. Este rasgo también se manifiesta en cómo el Sigma procesa las emociones intensas, mientras otros buscan inmediatamente compañía cuando enfrentan problemas o decisiones difíciles. El Sigma instintivamente busca soledad primero.
Necesita espacio mental para analizar, para sentir sin la presión de explicar sus sentimientos a otros, para llegar a sus propias conclusiones antes de considerar perspectivas externas. Esto no es frialdad emocional, es madurez emocional. Es la comprensión de que tus emociones son tuyas para procesar, no un espectáculo para que otros lo presencien o influencien. La soledad estratégica también tiene un componente de autopreservación que rara vez se discute. El hombre Sigma es intensamente consciente de cómo la energía de otras personas puede afectar la suya. Ha notado cómo ciertas conversaciones lo dejan agotado, cómo ciertas dinámicas grupales drenan su vitalidad, cómo el drama constante de otros puede infiltrarse en su paz mental si no mantiene límites estrictos. La soledad, entonces, funciona como un sistema de filtrado. Le permite resetear su energía, purgar las influencias negativas absorbidas en interacciones sociales y volver a su estado base de claridad y propósito. Algo fascinante ocurre cuando dominas este rasgo. Tu presencia se vuelve más valiosa. La escasez crea valor, y esto aplica también a las relaciones humanas. El hombre que siempre está disponible, que nunca dice no a una invitación, que llena cada segundo con compañía, paradójicamente se vuelve menos interesante. Su presencia es tan común que se da por sentada. El Sigma, con su disponibilidad selectiva, crea un efecto completamente opuesto. Cuando aparece, su presencia tiene peso. Cuando habla, la gente escucha. Cuando elige pasar tiempo con alguien, ese alguien se siente genuinamente especial, porque sabe que el Sigma tenía la opción de estar solo y eligió su compañía específicamente. Para implementar este rasgo en tu vida, comienza con pequeños actos de soledad intencional. Dedica 1 hora diaria completamente solo, sin teléfono, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Nota cómo se siente. Al principio puede ser incómodo. La mente moderna está tan acostumbrada al estímulo constante que el silencio se siente amenazante, pero persiste. Con el tiempo, esa hora se convertirá en el momento más productivo y clarificador de tu día. Luego, extiende esto a decisiones sociales. La próxima vez que recibas una invitación que no te entusiasma genuinamente, declina sin dar explicaciones elaboradas. No necesitas justificar tu necesidad de tiempo solo. Un simple «no puedo, gracias» es suficiente. Observa cómo la gente reacciona, pero más importante aún, observa cómo te sientes tú. Si sientes alivio en lugar de culpa, estás comenzando a despertar tu naturaleza Sigma. La soledad estratégica no es un defecto que debas superar, es un superpoder que debes cultivar. En un mundo donde todos están desesperados por conexión constante, tú has descubierto que la verdadera conexión, contigo mismo y con otros, solo es posible cuando primero aprendes a estar completo en tu propia compañía. Eso no es oscuro ni extraño, es extraordinariamente sabio. 2. El desapego emocional calculado. El segundo rasgo oscuro del hombre Sigma es uno que frecuentemente le gana la etiqueta de frío, insensible o incluso sociópata. Estamos hablando del desapego emocional calculado, una habilidad que la mayoría de las personas no solo no entienden, sino que activamente temen. Pero antes de profundizar en este rasgo, necesitamos destruir algunos mitos peligrosos que la sociedad ha construido alrededor de las emociones masculinas. Nos han vendido 2 narrativas igualmente tóxicas sobre cómo los hombres deben manejar sus emociones. La primera, tradicional y obsoleta, dice que los hombres no deben mostrar emociones nunca, que las lágrimas son debilidad, que la vulnerabilidad es femenina. La segunda, más moderna pero igualmente problemática, nos dice que los hombres deben expresar todas sus emociones constantemente, que reprimir cualquier sentimiento es tóxico, que la masculinidad sana requiere estar en contacto constante con tu lado emocional y compartirlo con el mundo. Ambas narrativas están equivocadas, y el hombre Sigma lo sabe. El desapego emocional calculado no es la ausencia de emociones. El Sigma siente con la misma intensidad que cualquier otro ser humano, quizás incluso más intensamente debido a su naturaleza introspectiva. Lo que distingue al Sigma
es su capacidad de separar lo que siente de cómo actúa. Puede experimentar una tormenta emocional interna mientras su exterior permanece completamente calmado. Puede recibir noticias devastadoras y procesar el golpe internamente, sin permitir que afecte sus decisiones inmediatas. Puede estar furioso y aún así responder con precisión quirúrgica en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta capacidad es increíblemente rara y extraordinariamente valiosa. Vivimos en una era de reactividad emocional constante. Las redes sociales han entrenado a generaciones enteras para responder instantáneamente desde la emoción, sin filtro, sin reflexión. El resultado es un mundo lleno de arrepentimientos, mensajes enviados en caliente que destruyen relaciones, decisiones profesionales tomadas desde el ego herido, conflictos que escalan innecesariamente porque nadie tuvo la disciplina de pausar y pensar antes de reaccionar. El hombre Sigma se mueve por este mundo caótico como un monje guerrero. Observa las tormentas emocionales de otros sin dejarse arrastrar por ellas. Cuando alguien intenta provocarlo, responde desde la estrategia, no desde la emoción. Cuando enfrenta una crisis, su primera respuesta no es pánico, sino análisis. Y esto le da una ventaja competitiva masiva en prácticamente todas las áreas de la vida. Considera el ámbito profesional. En una reunión tensa donde las emociones están altas, el Sigma es típicamente la persona más calmada en la habitación. Mientras otros se interrumpen, elevan sus voces y dejan que sus egos dirijan la conversación, el Sigma escucha, procesa y responde con la precisión de un cirujano. Esta calma no pasa desapercibida. Los líderes verdaderos, las personas con poder real, reconocen esta cualidad inmediatamente porque ellos mismos han tenido que desarrollarla para llegar donde están. El Sigma, sin intentar impresionar a nadie, naturalmente atrae el respeto de las personas que importan. En las relaciones personales, este rasgo crea una dinámica fascinante. El hombre Sigma no se vuelve emocionalmente dependiente de sus parejas con la rapidez que la sociedad considera normal. No envía 20 mensajes cuando no recibe respuesta inmediata. No crea dramas para obtener atención. No permite que su estado emocional sea completamente determinado por las acciones o el humor de otra persona. Esto inicialmente puede confundir a las parejas que están acostumbradas a hombres más reactivos, pero eventualmente se convierte en algo profundamente atractivo. Estar con alguien que tiene control emocional es estar con alguien que te hace sentir seguro. Sabes que no va a explotar sin razón, que puedes tener conversaciones difíciles sin que escalen a gritos, que su afecto no es una montaña rusa impredecible, sino una fuerza constante y confiable. Pero aquí está la parte oscura que la gente no quiere discutir. El desapego emocional calculado también significa que el Sigma puede alejarse de situaciones y personas con una facilidad que otros encuentran perturbadora. Cuando una relación se vuelve tóxica, el Sigma puede cortar lazos de forma limpia y definitiva, sin el drama prolongado, los ciclos de ruptura y reconciliación, las despedidas interminables que caracterizan las relaciones de personas emocionalmente reactivas. Cuando un amigo demuestra ser desleal, el Sigma puede reducirlo de mejor amigo a conocido casual, sin perder el sueño. Esta capacidad de desapego selectivo es vista como frialdad, pero en realidad es autopreservación refinada. El mecanismo detrás de este rasgo involucra varios procesos mentales que el Sigma ha desarrollado, ya sea conscientemente o a través de experiencias de vida. Primero, existe una separación clara entre el yo observador y el yo que experimenta emociones. El Sigma puede estar sintiendo algo intensamente mientras simultáneamente observa ese sentimiento desde una distancia mental, analizándolo, categorizándolo, decidiendo conscientemente qué hacer con él. Esta dualidad mental es similar a lo que practican meditadores avanzados, pero en el Sigma tiende a ser más una característica inherente que una habilidad adquirida. Segundo, el Sigma ha internalizado profundamente la naturaleza temporal de las emociones. Sabe que la furia que siente ahora se disipará en horas o días. Sabe que el dolor de una pérdida,
aunque real, eventualmente se transformará en algo manejable. Sabe que la euforia de un triunfo también es pasajera y no debe conducir a decisiones impulsivas. Esta perspectiva temporal le permite no identificarse completamente con ninguna emoción específica, viéndolas en cambio como estados pasajeros que informan, pero no definen. Tercero, y quizás más importante, el Sigma ha aprendido a distinguir entre emociones que sirven y emociones que sabotean. No todas las emociones merecen ser actuadas. Sentir celos no significa que debas comportarte de forma celosa. Sentir ira no significa que debas expresar esa ira inmediatamente. Sentir miedo no significa que debas huir. El Sigma evalúa cada emoción preguntándose, si actúo desde este sentimiento, ¿me acercará a mis objetivos o me alejará de ellos? Si la respuesta es que lo alejará, la emoción es reconocida, procesada internamente y luego descartada como guía para la acción. Un ejemplo práctico ilustra perfectamente este concepto. Imagina que recibes una crítica pública e injusta de un superior en el trabajo. La persona promedio sentirá una oleada de emociones: vergüenza, ira, deseo de defenderse, quizás incluso el impulso de contraatacar, y actuará desde estas emociones inmediatamente, posiblemente discutiendo, posiblemente humillándose al intentar justificarse, posiblemente creando un enemigo innecesario. El Sigma sentirá exactamente las mismas emociones iniciales, pero entre el sentir y el actuar insertará una pausa estratégica. En esa pausa, procesará rápidamente. ¿Qué gano al responder desde la emoción ahora mismo? ¿Cuál es el resultado óptimo de esta situación? ¿Cómo puedo convertir esta situación adversa en una ventaja? Y entonces responderá, no desde la emoción, sino desde el cálculo estratégico, quizás con una calma desconcertante que hace que el agresor parezca irracional en comparación. Quizás con una pregunta tranquila que expone la debilidad del argumento del otro, o quizás con un silencio poderoso que comunica más que cualquier palabra podría. Este rasgo también se manifiesta en cómo el Sigma maneja el rechazo y el fracaso. Mientras otros se sumergen en espirales emocionales después de ser rechazados, ya sea romántica, profesional o socialmente, el Sigma procesa el evento con notable eficiencia. Sí, puede sentir decepción o dolor inicial, pero rápidamente transiciona al análisis. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Había señales que ignoré? ¿Cómo ajusto mi estrategia hacia adelante? El rechazo no se convierte en una crisis de identidad ni en una herida que se lame durante meses. Se convierte en datos, en información útil para calibrar futuros intentos. Desarrollar este rasgo requiere práctica consciente. Un ejercicio fundamental es lo que llamamos la pausa de procesamiento. Cada vez que sientas una emoción intensa que te impulsa hacia una acción inmediata, detente. Literalmente detén cualquier cosa que ibas a hacer o decir. Toma 3 respiraciones profundas y pregúntate, ¿qué resultado quiero aquí? ¿Actuar desde esta emoción me dará ese resultado? Solo después de esta pausa, decide conscientemente cómo responder. Al principio, esta pausa se sentirá artificial, forzada, pero con práctica se convertirá en tu modo de operación por defecto. Otro ejercicio poderoso es la revisión emocional nocturna. Antes de dormir, repasa las situaciones del día donde sentiste emociones fuertes. Para cada una analiza, ¿cómo reaccioné? ¿Fue mi reacción óptima? ¿Qué hubiera hecho diferente con el beneficio de la calma retrospectiva? Este ejercicio entrena tu mente para comenzar a aplicar esa perspectiva retrospectiva en tiempo real, permitiéndote eventualmente actuar en el momento con la sabiduría que antes solo tenías después del hecho. El desapego emocional calculado no te hace menos humano, te hace más efectivo como humano. Las emociones son herramientas valiosas que proporcionan información importante sobre tus valores, tus límites y tus necesidades, pero como todas las herramientas, deben ser usadas conscientemente, no permitir que te usen a ti. El hombre Sigma ha aprendido esta distinción crucial
y es una de las razones por las que puede navegar situaciones que destruirían emocionalmente a otros mientras mantiene su paz interior intacta. 3. La observación silenciosa. El tercer rasgo oscuro del hombre Sigma es algo que incomoda profundamente a la mayoría de las personas, aunque rara vez pueden articular exactamente por qué. Estamos hablando de la observación silenciosa, esa capacidad casi sobrenatural que tiene el Sigma de absorber cantidades masivas de información sobre personas y situaciones sin revelar nada de sí mismo en el proceso. ¿Has experimentado esto? Estás en una reunión, una fiesta, una situación social cualquiera. Mientras todos hablan, compiten por atención, revelan sus inseguridades a través de sus intentos de impresionar. Tú simplemente observas. Notas cómo el que habla más fuerte es usualmente el más inseguro. Notas las microexpresiones que contradicen las palabras pronunciadas. Notas las dinámicas de poder invisibles. ¿Quién busca la aprobación de quién? ¿Quién evita el contacto visual con quién? ¿Quién interrumpe constantemente? ¿Y quién permite ser interrumpido? Absorbes todo esto como una esponja informacional, catalogando, analizando, construyendo perfiles mentales de cada persona presente. Y todo esto lo haces en silencio, sin que nadie note que está siendo estudiado. Esta habilidad tiene raíces evolutivas profundas. En las tribus ancestrales, la supervivencia frecuentemente dependía de la capacidad de leer situaciones y personas correctamente antes de actuar. El guerrero que podía evaluar las intenciones de extraños desde la distancia vivía más que el que se acercaba confiadamente a todos. El cazador que podía leer el terreno y predecir movimientos de presas era más exitoso que el que actuaba impulsivamente. El hombre Sigma parece haber heredado una versión amplificada de estos instintos observacionales, refinados para el mundo social moderno. Lo que hace a este rasgo particularmente poderoso y particularmente perturbador para otros es su asimetría informacional. En cualquier interacción, el Sigma típicamente sabe mucho más sobre la otra persona de lo que esa persona sabe sobre él. Esta no es una asimetría accidental, es mantenida deliberadamente. El Sigma comparte información sobre sí mismo de forma selectiva y estratégica, mientras continuamente absorbe información sobre otros. El resultado es una ventaja significativa en cualquier negociación, conflicto o relación. Considera cómo esto se manifiesta en conversaciones cotidianas. La persona promedio, cuando conoce a alguien nuevo, inmediatamente comienza a hablar de sí misma. Comparte su trabajo, sus opiniones, sus experiencias, sus problemas. Es casi compulsivo, este impulso de llenar el silencio con autorrevelación. El Sigma, en cambio, hace preguntas. Escucha las respuestas con atención genuina. Hace preguntas de seguimiento que demuestran que estaba escuchando. Y cuando le toca compartir, lo hace de forma medida, revelando solo lo necesario para mantener el flujo conversacional, mientras manteniendo la mayoría de sus cartas cerca de su pecho. Esta dinámica crea un efecto psicológico fascinante. La persona con la que el Sigma está conversando, habiendo compartido mucho más de sí misma, desarrolla una sensación de intimidad con el Sigma que no es recíproca. Se siente comprendida, escuchada, conectada. Y mientras tanto, el Sigma ha revelado casi nada sustancial, manteniendo su misterio intacto mientras acumula información valiosa. Esto no es manipulación maliciosa, es simplemente la dinámica natural de alguien que escucha más de lo que habla. La observación silenciosa también implica una atención extraordinaria a los detalles no verbales. El Sigma nota cambios sutiles en el tono de voz que indican estrés o deshonestidad. Registra lenguaje corporal inconsistente con las palabras pronunciadas. Observa qué temas hacen que alguien se anime o se cierre. Esta información, acumulada sobre múltiples interacciones, construye un modelo predictivo de comportamiento que permite al Sigma anticipar reacciones, evitar conflictos innecesarios y navegar dinámicas sociales complejas con facilidad aparente. Un aspecto crucial de este rasgo es la capacidad de observar sin juzgar prematuramente.
El Sigma recolecta datos antes de formar conclusiones. Puede notar que alguien miente sobre algo específico sin inmediatamente categorizar a esa persona como mentirosa. Puede observar un comportamiento negativo sin descartar completamente a la persona. Esta suspensión del juicio permite una evaluación más precisa con el tiempo, evitando los errores que comete la gente que forma opiniones definitivas basadas en primeras impresiones. El lado oscuro de este rasgo, el aspecto que incomoda a las personas incluso cuando no pueden identificarlo conscientemente, es la sensación de ser visto. Cuando interactúas con un Sigma, hay momentos donde puedes sentir que está viendo a través de tus máscaras sociales, percibiendo cosas que preferirías mantener ocultas. Esta sensación no es paranoia, es intuición correcta. El Sigma probablemente ha notado las contradicciones que intentas ocultar, las inseguridades que compensas con bravuconería, los miedos que proyectas como agresión. No necesariamente hará nada con esta información, pero el simple hecho de que probablemente la tenga puede resultar perturbador. Esto explica por qué algunas personas se sienten inexplicablemente incómodas alrededor de Sigmas, incluso cuando estos no han hecho nada objetivamente amenazante. Es la incomodidad de estar cerca de alguien que probablemente te conoce mejor de lo que te gustaría ser conocido, combinada con el misterio de no saber casi nada comparable sobre él. Esta asimetría viola las normas sociales no escritas sobre reciprocidad y vulnerabilidad mutua, y esa violación genera una tensión que muchos perciben pero pocos pueden nombrar. El hombre Sigma también utiliza la observación silenciosa para identificar patrones que otros no ven. Puede notar dinámicas tóxicas en grupos antes de que escalen a conflictos abiertos. Puede predecir quién va a decepcionar antes de que suceda, simplemente observando pequeñas inconsistencias entre palabras y acciones. Puede identificar oportunidades que otros pierden porque están demasiado ocupados hablando para ver. Esta capacidad de percepción extendida es como tener acceso a información privilegiada en el mercado social. Ves movimientos antes de que se hagan públicos. Desarrollar esta habilidad conscientemente involucra varios ejercicios prácticos. Primero, practica la proporción de escucha. En tu próxima conversación, intenta hablar solo el 20% del tiempo y escuchar el 80%. Notarás cuánto más aprendes cuando no estás ocupado pensando en qué vas a decir a continuación. Segundo, practica la observación de grupos. En tu próxima reunión social, toma una posición donde puedas observar sin ser el centro de atención. Nota las dinámicas de poder, las alianzas, los conflictos sutiles. Haz predicciones mentales sobre cómo se desarrollarán ciertas interacciones y verifica si tus predicciones son correctas. Con el tiempo, tu precisión predictiva mejorará dramáticamente. Tercero, desarrolla tu vocabulario de observación. Aprende a nombrar internamente lo que ves. En lugar de simplemente sentir que algo está mal en una interacción, identifica específicamente. Está mintiendo porque su pie apunta hacia la salida. Sus brazos están cruzados defensivamente y evita contacto visual cuando menciona números específicos. Este nivel de especificidad convierte observaciones vagas en inteligencia accionable. Cuarto, y esto es crucial, practica la observación sin proyección. Nuestra mente tiene la tendencia de proyectar nuestros propios miedos, deseos y experiencias en otros. Podemos creer que alguien está enojado con nosotros cuando en realidad está preocupado por algo completamente diferente. El observador experto aprende a separar los datos crudos de sus interpretaciones, reconociendo cuando está viendo algo real versus cuando está proyectando. La observación silenciosa transforma cada interacción social en una oportunidad de aprendizaje, cada persona en un libro abierto para quien sepa leer. Y mientras otros se quejan de que la gente es impredecible y difícil de entender, el Sigma ha desarrollado un sistema de comprensión humana que hace que la navegación social sea no solo manejable, sino genuinamente interesante. Cada persona es un rompecabezas que puede ser descifrado con suficiente atención y paciencia. 4. El rechazo a la validación externa.
El cuarto rasgo oscuro del hombre Sigma es quizás el más difícil de desarrollar y el más liberador una vez que se domina. Hablamos del rechazo a la validación externa, la capacidad de funcionar plenamente sin necesitar la aprobación, reconocimiento o admiración de otros. Este rasgo es considerado oscuro porque desafía directamente uno de los mecanismos de control más antiguos y efectivos de la sociedad: el uso de la validación como recompensa y su retiro como castigo. Desde que nacemos, somos entrenados para buscar validación externa. Los bebés aprenden rápidamente qué comportamientos generan sonrisas de aprobación de sus padres y cuáles generan ceños fruncidos. Los niños en la escuela son condicionados a través de calificaciones, estrellas doradas y el temido banco de los castigados. Los adolescentes viven y mueren por la aceptación de sus pares, y los adultos, supuestamente maduros e independientes, continúan este patrón buscando validación en promociones laborales, likes en redes sociales, posesiones materiales que impresionen a otros y relaciones que les hagan sentir deseables. Este sistema de validación externa funciona extraordinariamente bien para mantener a la población conformista y manejable. Si tu autoestima depende de la aprobación de otros, harás prácticamente cualquier cosa para obtenerla y evitar perderla. Trabajarás horas extras no pagadas para que tu jefe te vea favorablemente. Comprarás cosas que no necesitas para impresionar a personas que no te importan. Abandonarás tus verdaderas opiniones y personalidad para encajar con grupos que ni siquiera te agradan realmente. Vivirás, en esencia, como un esclavo de las percepciones ajenas. El hombre Sigma ha roto estas cadenas, y el proceso de romperlas típicamente involucra un período de oscuridad que la mayoría prefiere evitar. Llegar al rechazo genuino de la validación externa usualmente requiere pasar por experiencias donde esa validación fue retirada brutalmente. Quizás fue un rechazo devastador que hizo que el Sigma cuestionara todo lo que creía sobre su valor. Quizás fue descubrir que personas que pensaba que lo apreciaban en realidad solo lo valoraban por lo que podía darles. Quizás fue alcanzar una meta que se suponía traería satisfacción, solo para descubrir que el vacío permanecía. Estos momentos oscuros, aunque dolorosos, contienen semillas de liberación. Fuerzan al Sigma a preguntarse: si mi valor no viene de la aprobación externa, ¿de dónde viene? Y la respuesta a esa pregunta cambia todo. El hombre Sigma ha llegado a una conclusión radical pero liberadora. Su valor es inherente, no condicional. No es otorgado por otros y por lo tanto no puede ser retirado por otros. No depende de logros, posesiones, apariencia o estatus social. Existe simplemente porque él existe. Esta puede parecer una conclusión filosófica abstracta, pero cuando se internaliza verdaderamente, transforma cada aspecto de la vida. Considera cómo esto afecta las decisiones profesionales. La persona atrapada en el juego de validación externa elegirá carreras, proyectos y oportunidades basándose en cómo serán percibidas por otros. Elegirá el trabajo con el título más impresionante, aunque lo odie. Elegirá el proyecto visible, aunque no sea interesante. Evitará riesgos que podrían resultar en fracaso público, aunque esos riesgos sean el camino hacia un éxito genuino. El Sigma, liberado de estas consideraciones, puede elegir basándose puramente en alineación con sus valores, intereses y objetivos personales. Puede tomar el trabajo menos prestigioso que le dé más libertad. Puede perseguir proyectos que solo él encuentra significativos. Puede arriesgarse al fracaso, porque el fracaso, sin la carga de la vergüenza social, es simplemente una experiencia de aprendizaje. En las relaciones, el rechazo a la validación externa crea una dinámica completamente diferente. El hombre que necesita validación de su pareja se vuelve dependiente, celoso, posesivo. Interpreta cada interacción a través del lente de ¿me valida esto o no? Una palabra de desaprobación puede arruinar su día. Un cumplido puede elevarlo temporalmente, creando un ciclo adictivo de búsqueda de esa próxima dosis de validación. El Sigma, en contraste, entra en relaciones desde la completitud, no desde la necesidad.
No necesita que su pareja le diga que es suficiente porque ya sabe que lo es. No necesita atención constante para sentirse seguro. No interpreta cada desacuerdo como un ataque a su valor. Esta seguridad interna es extraordinariamente atractiva y conduce a relaciones más sanas y equilibradas. Este rasgo también se manifiesta en la relación del sigma con la opinión pública. Mientras la mayoría de personas vive aterrorizada de ser juzgada, criticada o malentendida, el sigma ha aceptado que estas cosas son inevitables e irrelevantes. No modifica su comportamiento para evitar el juicio de extraños, no suaviza sus opiniones para ser más aceptable. No sacrifica su autenticidad en el altar de la liqueabilidad. Esto no significa que sea deliberadamente ofensivo o contrario. Simplemente significa que la opinión de otros no es un factor en sus decisiones sobre cómo vivir. Un aspecto particularmente poderoso de este rasgo es la inmunidad a la manipulación a través de la vergüenza. La vergüenza es una herramienta de control social increíblemente efectiva porque ataca directamente nuestra necesidad de validación. Cuando alguien intenta avergonzarte, está esencialmente diciendo, si no haces lo que quiero, retiraré mi aprobación y potencialmente influenciaré a otros para que retiren la suya. Para la persona dependiente de validación externa, esta amenaza es devastadora. Para el sigma, es inefectiva. No puedes usar la amenaza de retirar algo que la otra persona no necesita. Y cuando los intentos de manipulación basada en vergüenza fallan repetidamente, los manipuladores eventualmente se dan cuenta de que el sigma no es un objetivo viable y lo dejan en paz. Desarrollar este rasgo requiere un trabajo interno profundo y consistente. El primer paso es la auditoría de validación. Examina honestamente las áreas de tu vida donde buscas validación externa. ¿Por qué publicas en redes sociales? ¿Por qué mencionas ciertos logros en conversaciones? ¿Por qué te vistes de cierta manera? ¿Por qué evitas ciertas actividades o personas? Muchas de estas decisiones, si eres honesto, están contaminadas por la búsqueda de aprobación o el miedo al rechazo. Identificar estos patrones es el primer paso para liberarte de ellos. El segundo paso es la experimentación con la desaprobación. Deliberadamente, haz algo pequeño que sabes que generará desaprobación de algunas personas y observa lo que sucede. Nota cómo se siente la anticipación de la desaprobación versus la realidad. Frecuentemente descubrirás que la desaprobación real es mucho menos devastadora que el miedo anticipado, y con cada experimento exitoso, tu tolerancia a la desaprobación crece. El tercer paso es desarrollar fuentes internas de validación. Esto significa establecer tus propios estándares de éxito y evaluarte contra ellos, no contra las opiniones de otros. Significa celebrar internamente cuando vives de acuerdo con tus valores, aunque nadie más lo note o reconozca. Significa aprender a ser tu propio testigo, tu propio juez, tu propia fuente de aprobación. El rechazo a la validación externa no significa que ignoras toda retroalimentación. El sigma sabio todavía escucha críticas constructivas de personas que respeta y considera información valiosa de fuentes confiables. Lo que no hace es permitir que esta información externa determine su autoestima. Puede escuchar que falló en algo sin sentir que es un fracaso. Puede recibir críticas sin sentirse atacado como persona. La información externa es procesada racionalmente, usada cuando es útil y descartada cuando no lo es, todo sin afectar el núcleo interno de autovaloración. Este rasgo es particularmente crucial en la era de las redes sociales, donde la validación externa ha sido gamificada y comoditizada. Cada like, cada comentario, cada seguidor se convierte en una métrica de valor, creando adicciones diseñadas por algoritmos que buscan maximizar tu tiempo en plataformas que se benefician de tu inseguridad. El sigma ve estas dinámicas claramente y se niega a participar en ellas. Puede usar redes sociales como herramientas si le sirven para algún propósito, pero no permite que estas plataformas usen su necesidad de validación como combustible para sus modelos de negocio.
La libertad que viene del rechazo a la validación externa es difícil de describir a quienes no la han experimentado. Es como haber vivido toda tu vida cargando un peso invisible que ni siquiera sabías que llevabas, y de repente dejarlo caer. Decisiones que antes estaban paralizadas por la preocupación de qué pensarán se vuelven simples. Relaciones que antes eran campos de batalla por atención y reconocimiento se vuelven pacíficas. La vida entera se simplifica cuando dejas de jugar un juego cuyo premio nunca necesitaste en primer lugar. 5. La adaptabilidad camaleónica. El quinto rasgo oscuro del hombre Sigma parece contradecir algunos de los rasgos anteriores, pero en realidad los complementa de formas fascinantes. Hablamos de la adaptabilidad camaleónica, la capacidad del Sigma de moverse fluidamente entre diferentes contextos sociales, ajustando su presentación, comportamiento e incluso personalidad aparente según lo que cada situación requiera. Este rasgo es considerado oscuro porque puede parecer engañoso, como si el Sigma estuviera siendo falso o manipulador. Pero la realidad es más matizada y menos siniestra de lo que parece superficialmente. Para entender la adaptabilidad camaleónica del Sigma, primero necesitamos examinar qué es realmente la autenticidad y si nuestras nociones populares sobre ella son correctas. La visión convencional de la autenticidad dice que debes ser siempre exactamente quien eres, sin filtros ni ajustes, en todas las situaciones. Si te gusta cierta música, debes defenderla, aunque estés rodeado de gente que la odia. Si tienes ciertas opiniones, debes expresarlas sin importar el contexto. Si tu personalidad natural es de cierta manera, modificarla para diferentes situaciones sería hipocresía. El Sigma reconoce que esta visión es ingenua, imprácita y, irónicamente, inauténtica en sí misma. Porque la verdad es que todos somos múltiples yos, diferentes versiones de nosotros mismos que emergen naturalmente en diferentes contextos. El yo que eres con tu familia cercana es diferente del yo que eres con colegas profesionales. El yo que eres en una primera cita es diferente del yo que eres con amigos de toda la vida. Esto no es hipocresía, es la naturaleza fluida de la identidad humana. El hombre Sigma simplemente ha llevado esta adaptabilidad natural a un nivel de maestría consciente. No adopta diferentes máscaras porque sea inseguro sobre quién es. Lo hace porque tiene una identidad central tan sólida que puede flexibilizar su expresión externa, sin amenazar su núcleo interno. Es como el agua, que adopta la forma del recipiente que la contiene sin dejar de ser agua. Esta adaptabilidad le da al Sigma una ventaja significativa en casi cualquier contexto social. Puede entrar a una reunión de ejecutivos corporativos y comportarse de manera que encaje naturalmente, usando el lenguaje correcto, adoptando el ritmo apropiado, respetando las jerarquías implícitas. Puede dejar esa reunión y entrar a un bar con amigos de la infancia, cambiando completamente su presentación a algo más relajado, humorístico, informal. Puede asistir a un evento de alta cultura y luego a un partido de fútbol, sintiéndose igualmente cómodo en ambos. Donde otros sienten que solo pertenecen a ciertos ambientes, el Sigma puede pertenecer, o al menos funcionar efectivamente, en casi cualquiera. Hay varias habilidades específicas que componen la adaptabilidad camaleónica. Primero está la lectura rápida de contexto, la capacidad de evaluar rápidamente las normas no escritas de cualquier ambiente nuevo. Cuando el Sigma entra a un espacio, automáticamente observa: ¿cuál es el nivel de formalidad aquí? ¿Cuáles son los temas de conversación apropiados? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuáles son los tabúes? Esta información se procesa casi instantáneamente, permitiendo una adaptación rápida. Segundo está el ajuste de registro comunicacional. Esto incluye modificar el vocabulario, el nivel de complejidad del lenguaje, el uso de jerga específica de grupos, el tono emocional y la velocidad del habla. El Sigma puede conversar sobre filosofía abstracta con académicos usando terminología apropiada, y luego discutir partidos de fútbol con fans casuales usando el lenguaje del estadio. Ambas versiones son auténticas. Simplemente están calibradas para diferentes audiencias. Tercero,
está el manejo de múltiples identidades sociales. El Sigma puede ser conocido de formas completamente diferentes por diferentes grupos de personas. Sus colegas de trabajo pueden verlo de una manera, sus amigos íntimos de otra, su familia de otra aún, y ninguna de estas percepciones es incorrecta. Simplemente son vistas parciales de una persona multidimensional que elige qué dimensiones mostrar en cada contexto. El aspecto oscuro de esta capacidad es su potencial para el engaño, pero el Sigma típico no lo usa para fines malintencionados. Más bien, lo usa para navegación social eficiente. ¿Por qué crear fricción innecesaria expresando opiniones controversiales en contextos donde no sirve ningún propósito? ¿Por qué alienar a personas que podrían ser útiles o agradables simplemente por falta de flexibilidad social? El Sigma conserva su energía para las batallas que realmente importan y adapta su presentación en situaciones donde la autenticidad rígida solo crearía problemas sin beneficios. Esto también se extiende a la capacidad del Sigma de moverse entre diferentes clases sociales y culturas con relativa facilidad. Donde otros se sienten marcados por su origen, incapaces de escapar los patrones de comportamiento aprendidos en su ambiente original, el Sigma puede código cambiar fluidamente. Puede haber crecido en circunstancias humildes, pero funcionar perfectamente en ambientes de élite. Puede haber sido educado en ambientes privilegiados, pero conectar genuinamente con personas de cualquier trasfondo. Esta flexibilidad de clase es rara y valiosa, abriendo puertas que permanecen cerradas para aquellos que solo pueden operar en sus ambientes nativos. La adaptabilidad camaleónica también incluye la habilidad de adoptar temporalmente perspectivas que no son propias. El Sigma puede argumentar convincentemente posiciones con las que no está de acuerdo, puede entender y articular puntos de vista que personalmente rechaza, puede ver situaciones desde ángulos que van contra sus inclinaciones naturales. Esta flexibilidad mental le permite entender a otros más profundamente, negociar más efectivamente y evitar la trampa de la cerrazón ideológica que limita a tantos. Un ejemplo práctico ilustra este rasgo en acción. Imagina que el Sigma está buscando un nuevo trabajo. En una entrevista con una startup tecnológica de cultura relajada, puede presentarse como creativo, flexible, cómodo con la ambigüedad, entusiasmado por la innovación. En una entrevista con una corporación tradicional, puede presentarse como estructurado, orientado a procesos, respetuoso de jerarquías, enfocado en resultados medibles. Ambas presentaciones son versiones verdaderas de quién es, simplemente enfatizando diferentes aspectos según lo que cada ambiente valora. Y ninguna implica mentir o pretender capacidades que no tiene. Desarrollar la adaptabilidad camaleónica requiere trabajo en varias áreas. Primero, exponte deliberadamente a ambientes diversos. Si siempre socializas con el mismo tipo de personas, nunca desarrollarás la flexibilidad necesaria. Busca experiencias fuera de tu zona de confort social. Asiste a eventos de comunidades diferentes a la tuya. Viaja, si es posible, no como turista superficial, sino como participante en culturas diferentes. Segundo, estudia conscientemente los códigos de diferentes grupos. Observa cómo se visten, cómo hablan, qué valoran, qué rechazan. No para juzgar, sino para entender. Este conocimiento antropológico es la materia prima de la adaptabilidad. Tercero, practica la adopción temporal de perspectivas. Regularmente intenta argumentar posiciones contrarias a las tuyas, ver situaciones desde puntos de vista que normalmente rechazarías. Esto flexibiliza tu mente y te prepara para operar genuinamente en contextos donde esas perspectivas son dominantes. Cuarto, desarrolla un sentido claro de tu núcleo no negociable. La adaptabilidad camaleónica funciona mejor cuando está anclada en una identidad central sólida. El Sigma sabe qué valores nunca comprometerá, qué líneas nunca cruzará, quién es fundamentalmente independientemente del contexto. Esta claridad interna es lo que permite la flexibilidad externa sin perderse en ella. La adaptabilidad camaleónica puede parecer contradictoria con la autenticidad del Sigma,
pero en realidad es su expresión más sofisticada. El sigma genuino no necesita expresar cada aspecto de sí mismo en cada situación para sentirse auténtico. Su autenticidad está en su relación consigo mismo, no en su presentación al mundo. Y esa seguridad interna le permite vestir diferentes trajes sociales según la ocasión, sin sentir que está traicionando quién es. 6. El pensamiento contrario. El sexto y último rasgo oscuro del hombre sigma es quizás el más intelectualmente definidor de todos. Hablamos del pensamiento contrario, la tendencia natural del sigma a cuestionar consensos, desafiar sabiduría convencional y llegar a conclusiones que difieren de lo que la mayoría acepta sin cuestionamiento. Este rasgo es considerado oscuro porque hace que el sigma sea difícil de controlar a través de los mecanismos normales de influencia social. La publicidad, la propaganda, la presión de pares, todas estas herramientas dependen de que las personas acepten mensajes sin analizarlos críticamente. Y el sigma, con su mente naturalmente contraria, es resistente a todas ellas. El pensamiento contrario del sigma no es simple rebeldía adolescente ni contrariedad por el placer de llevarla contra. Es un proceso intelectual riguroso que cuestiona automáticamente las premisas subyacentes de cualquier posición ampliamente aceptada. Cuando el sigma escucha que todos piensan X, su primera reacción no es aceptar X ni rechazarlo, sino preguntar, ¿por qué todos piensan X? ¿Qué evidencia soporta X? ¿Quién se beneficia de que la gente crea X? ¿Qué alternativas a X no están siendo consideradas? Este proceso de interrogación sistemática frecuentemente revela debilidades en consensos que la mayoría acepta por inercia social. Históricamente, el progreso humano ha sido impulsado por pensadores contrarios. Galileo, al proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol, desafió no solo la ciencia establecida, sino la autoridad religiosa de su época. Darwin, al proponer la evolución, contradijo las creencias más fundamentales sobre el origen humano. Einstein, al reimaginar el espacio y el tiempo, desafió una física que parecía completa y correcta. En cada caso, el pensamiento contrario enfrentó resistencia masiva, ridiculización y, en algunos casos, persecución. Y en cada caso, el pensamiento contrario resultó ser correcto. El hombre sigma moderno opera con esta misma disposición mental, aunque usualmente en escalas más cotidianas. Cuestiona las trayectorias de vida presentadas como únicas opciones viables. Cuestiona las definiciones de éxito que la sociedad prescribe. Cuestiona las estructuras de trabajo, relaciones y consumo que la mayoría acepta sin examinar. Y frecuentemente, este cuestionamiento lo lleva a construir una vida que se ve radicalmente diferente de lo que la sociedad considera normal. Un ejemplo concreto. La narrativa convencional dice que debes ir a la universidad, obtener un buen trabajo, comprar una casa con hipoteca, casarte, tener hijos y jubilarte a los 60 y tantos. Esta secuencia es presentada como el único camino hacia una vida satisfactoria. El pensador contrario examina cada elemento de esta secuencia. ¿Es la universidad la mejor inversión educativa para todos? ¿Qué define un buen trabajo y para quién? ¿Es la propiedad de vivienda realmente mejor que rentar en todas las circunstancias? ¿El matrimonio tradicional es la única estructura relacional válida? ¿Tener hijos es una necesidad universal o una elección que no todos deben hacer? ¿Por qué esperar hasta los 60 para tener libertad de tiempo? Cada una de estas preguntas desafía supuestos que la mayoría nunca cuestiona, y las respuestas que el sigma encuentra frecuentemente lo llevan a elecciones que parecen extrañas desde afuera, pero que están perfectamente calibradas a su situación, valores y objetivos específicos. El pensamiento contrario también se aplica a ámbitos más inmediatos. En conversaciones sobre eventos actuales, el sigma naturalmente considera perspectivas que no están siendo representadas. Cuando una narrativa mediática se vuelve dominante, su primer instinto es buscar información contradictoria, no porque asuma que la narrativa dominante es falsa, sino porque sabe que la verdad raramente es tan simple como una sola historia sugiere. Esta disposición
lo protege de la manipulación masiva y le da acceso a entendimientos más matizados que la mayoría nunca alcanza. Un aspecto crucial del pensamiento contrario efectivo es distinguir entre contrariedad productiva e improductiva. La contrariedad improductiva es simplemente tomar la posición opuesta a cualquier consenso por el placer de ser diferente. Esto es tan irracional como la conformidad ciega, solo en la dirección opuesta. La contrariedad productiva es examinar consensos cuidadosamente, rechazar los que no resisten el escrutinio y aceptar los que sí, independientemente de cuán popular o impopular sea la conclusión. Esto significa que el sigma puede, después de análisis riguroso, llegar a conclusiones que coinciden con el consenso popular. No todo lo que la mayoría cree es incorrecto, pero cuando el sigma acepta una posición popular, lo hace porque su propio análisis lo convenció, no porque la popularidad de la posición sea evidencia de su validez. El pensamiento contrario tiene costos sociales significativos. El sigma frecuentemente se encuentra en posiciones donde ve fallas obvias en razonamientos que todos los demás parecen aceptar. Esto puede ser aislante. ¿Cómo conectas con personas que creen cosas que tu análisis ha revelado como falsas o incompletas? ¿Cómo participas en conversaciones donde la premisa básica te parece incorrecta? ¿Cómo navegas un mundo que parece estar operando bajo supuestos que has rechazado? La respuesta del sigma típicamente involucra selectividad estratégica. No expresa cada pensamiento contrario que tiene. No corrige cada error que observa. Elige sus batallas cuidadosamente, sabiendo que algunos consensos no vale la pena desafiar públicamente, aunque los considere incorrectos. Esta selectividad no es cobardía ni compromiso de integridad. Es reconocimiento pragmático de que no todas las verdades necesitan ser proclamadas y que algunas batallas consumen más energía de la que vale el resultado. El pensamiento contrario también alimenta la innovación y la creatividad del sigma, porque cuando todos piensan de la misma manera, las soluciones disponibles son limitadas. El pensador contrario, al considerar sistemáticamente lo que otros descartan, frecuentemente encuentra oportunidades en espacios que la mayoría ignora. Emprendimientos exitosos, obras creativas originales, descubrimientos científicos, todos frecuentemente vienen de personas dispuestas a considerar lo que la sabiduría convencional dice que no vale la pena considerar. Desarrollar el pensamiento contrario requiere varios hábitos mentales. Primero, cultiva la curiosidad por perspectivas marginales. Cuando un punto de vista es ridiculizado o descartado sin consideración seria, pregúntate si merece un examen más cuidadoso. A veces las ideas marginales son marginales porque son malas, pero a veces son marginales simplemente porque desafían intereses establecidos o porque están adelantadas a su tiempo. Segundo, practica la pregunta inversa. Cuando escuches una afirmación, pregunta: ¿qué tendría que ser verdad para que lo opuesto fuera correcto? Este ejercicio frecuentemente revela supuestos ocultos y debilidades argumentales que no son obvios de otra manera. Tercero, busca activamente información que contradiga tus creencias actuales. Este es uno de los hábitos más difíciles de desarrollar porque contradice nuestras tendencias naturales de confirmación de sesgos. Pero es esencial para el pensador contrario genuino, que no solo desafía los consensos de otros, sino también sus propios consensos internos. Cuarto, distingue entre evidencia y autoridad. Frecuentemente aceptamos cosas no porque tengamos evidencia de su veracidad, sino porque personas que consideramos autoridades las afirman. El pensador contrario siempre pregunta: ¿cuál es la evidencia independientemente de quién la presenta? Las credenciales y el estatus no determinan la verdad. El pensamiento contrario es quizás el rasgo más intelectualmente desafiante de desarrollar, porque requiere comodidad con la incertidumbre y la ambigüedad. El conformista tiene la comodidad de saber que la mayoría está de acuerdo con él. Incluso si está equivocado en buena compañía. El pensador contrario frecuentemente está solo con sus conclusiones. Sin la validación del consenso,
para asegurarle que está en lo correcto. Esto requiere fortaleza intelectual y tolerancia a la duda que muchos encuentran incómoda. Pero la recompensa de este rasgo es una vida vivida bajo términos propios, basada en conclusiones propias, dirigida hacia objetivos elegidos conscientemente en lugar de absorbidos inconscientemente del ambiente social. Y esa autonomía intelectual, aunque solitaria a veces, es una de las mayores libertades que un ser humano puede lograr. Llegamos al final de este viaje profundo por los 6 rasgos oscuros y extraños que te hacen único como hombre Sigma. Hemos explorado la soledad estratégica, el desapego emocional calculado, la observación silenciosa, el rechazo a la validación externa, la adaptabilidad camaleónica y el pensamiento contrario. 6 características que el mundo frecuentemente malinterpreta, teme o intenta corregir, pero que en realidad son superpoderes cuando se entienden y dominan correctamente. Si llegaste hasta aquí, si este contenido resonó contigo de alguna manera profunda, entonces, probablemente, reconoces algo de ti mismo en estas descripciones. Quizás siempre has sentido que había algo diferente en cómo funcionaba tu mente, en cómo te relacionabas con el mundo y con otros. Quizás has pasado años intentando encajar en moldes que simplemente no se ajustaban a tu forma, sintiendo que algo estaba mal contigo, cuando en realidad lo que estaba mal era el molde. Lo que quiero que entiendas es esto: no hay nada que arreglar en ti. Estos rasgos que el mundo llama oscuros o extraños no son defectos que necesitas eliminar. Son las herramientas que la naturaleza o el destino o el universo, como quieras llamarlo, te dio para navegar un mundo que no fue diseñado para personas como tú. Y cuando aprendes a usar estas herramientas conscientemente, en lugar de luchar contra ellas o avergonzarte de ellas, te vuelves extraordinariamente efectivo en prácticamente todo lo que emprendes. El camino del Sigma no es fácil, requiere comodidad con la soledad en una era de hiperconexión, requiere control emocional en un tiempo de reactividad constante, requiere observación paciente cuando todos exigen respuestas instantáneas, requiere autosuficiencia cuando todo el sistema está diseñado para crear dependencia, requiere flexibilidad mental cuando la mayoría busca certezas absolutas, y requiere pensamiento independiente cuando la conformidad nunca ha sido más fácil ni más tentadora. Pero las recompensas son proporcionales a los desafíos. Libertad genuina, no la ilusión de libertad que venden los anuncios. Relaciones basadas en elección real, no en dependencia emocional. Éxito definido por tus propios términos, no por métricas que otros establecieron. Paz mental que viene de adentro, no que depende de circunstancias externas. Y quizás lo más valioso, la experiencia de vivir una vida auténticamente tuya, no una copia de las vidas que otros viven porque no conocen otra opción. En Círculo Mental, creamos contenido específicamente para hombres que han elegido este camino diferente. Cada video es una herramienta diseñada para ayudarte a entender mejor tu propia naturaleza y a desarrollar las habilidades necesarias para prosperar como Sigma en un mundo construido para conformistas. Si este video te aportó valor, si aprendiste algo nuevo sobre ti mismo o confirmaste algo que ya intuías, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te lo pido, porque necesitemos números, aunque por supuesto los canales crecen con suscriptores. Te lo pido, porque si este contenido te sirvió, el contenido que viene te servirá aún más. Tenemos videos sobre desarrollo de mentalidad Sigma, sobre relaciones desde la perspectiva Sigma, sobre éxito y productividad para mentes que funcionan diferente. Cada video es una pieza del rompecabezas que te ayudará a convertirte en la versión más poderosa y auténtica de ti mismo. El lobo solitario no necesita una manada para sobrevivir, pero incluso el lobo solitario puede beneficiarse de un punto de encuentro con otros que entienden su naturaleza. Este canal es ese punto de encuentro. No es una tribu en el sentido tradicional. No te pedimos conformidad ni lealtad ciega. Solo ofrecemos herramientas, perspectivas y, ocasionalmente,
el recordatorio de que no estás tan solo en tu forma diferente de ser como a veces puede parecer. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta el próximo video.